Y pues muchas gracias, Larisa. Larisa es abogada ambiental, es egresada de la maestría en salud pública en salud ambiental y tiene un doctorado en ciencias sociales, si no mal recuerdo, de la UAM. Y pues es un honor contar con su participación en esta sesión, porque bueno, ella ha estado participando en este proceso del tratado sobre plásticos, que es un problema bastante importante, ¿no? De contaminación que tenemos en estos tiempos. Y pues es súper valioso para nosotros que nos puedas compartir pues algunas de estas experiencias de primera mano y pues adelante para que aprovechemos este tiempo, Larisa. Gracias. Gracias, no, pues gracias a ti, doctora Astrid, por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí en el instituto platicando de lo que estamos haciendo, sobre todo porque soy egresada de aquí y pues todo lo que aprendí aquí lo estoy aplicando ya de manera práctica y no se deja de aprender, ¿no? Pues bueno, como bien dices, hay un proceso internacional en estos momentos muy importante que tiene que ver con la elaboración de un tratado internacional para solucionar el problema de la contaminación por plásticos. Eh, Nosotros somos un grupo de organizaciones, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Acción Ecológica, Asociación Ecológica Santo Tomás y Fronteras Comunes, que llevamos ya 4 años trabajando el tema de los plásticos, de los desechos plásticos, e iniciamos todo esto por una enmienda que se hizo a un convenio internacional, el convenio de Basilea, que como ustedes saben, regula el comercio transfronterizo de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, hubo una enmienda a este tratado internacional en el que ya se incluyeron los desechos plásticos, algunos de los desechos plásticos ya en la categoría de desechos peligrosos. Entonces, esto nos llamó mucho la atención al ver que México, nuestro país, era receptor de una gran cantidad de desechos plásticos provenientes principalmente desde Estados Unidos y específicamente del estado de California, que como ustedes saben, y si no les invito a que lo revisen. California tiene una imagen de ecológicamente muy avanzado, pero pues en el tema de los plásticos, la realidad es que bajo la etiqueta del reciclaje se vienen a otros países como México que no tienen realmente la capacidad ni la infraestructura para su reciclaje. Entonces, esta llegada de miles de toneladas de desechos plásticos a nuestro país y a otros países de América Latina es un fenómeno que nosotros estamos nombrando y que ya lo habían nombrado antes la región de África, colonialismo de la basura, pero un poquito más adelante vamos a hablar de esto. Y entonces, eh, todo esto eso como que nos impulsó a entrar al tema de los plásticos y después ya vino lo del tratado y pues ya entramos más de lleno. Formamos una colectiva que se llama Colectiva Malditos Plásticos y si ven en el logo es como un timbre postal, porque se acordarán que había un timbre postal, o no sé si todavía existan, que decía México exporta. Sí, sí se acuerdan, como que era como un algo de orgullo, pero nosotros le cambiamos y pusimos México importa malditos plásticos. Bueno, entonces esa es la colectiva que hemos formado y con este grupo de organizaciones estamos participando en los procesos internacionales y en los procesos nacionales también de regulación sobre plásticos. Y bueno, en esta breve presentación vamos a hablar un poco de los antecedentes de lo que ha sido el tratado, de cómo se llegó a la decisión de hacer un tratado internacional, un poco reflexionar sobre qué contiene el mandato de la ONU en esta resolución, un poco sobre las reuniones que ha habido, que hasta el momento son 3,
qué pasó en cada una, qué se espera, un poco del contenido del borrador cero que se supone que se debió haber negociado en esta reunión que acaba de pasar. ¿Qué se está pidiendo desde las organizaciones que trabajan la protección a la salud y la justicia ambiental? ¿Cuáles son las alertas que estamos viendo? Y ahí tiene mucho que ver con las determinantes comerciales de la salud. El papel de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de coalición de científicas y científicos que cada vez está más presente y más fuerte. Y aquí mencionar que son coaliciones de científicos que se está pidiendo que sean libres de conflicto de interés, y ya van a ver ahorita por qué. Y bueno, las oportunidades que vemos como salubristas y para el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, hay un concepto que todavía no está definido, que hay varias ideas sobre cómo podemos definir qué es la contaminación por plásticos. Porque si nos preguntan, podríamos decir que es la contaminación derivada de los desechos plásticos, ¿no? Que es lo que vemos cuando vamos en la ruta, cuando vamos en los autos, cuando vamos caminando. Siempre estamos viendo que hay sitios que están contaminados por desechos plásticos, ¿sí? En los ríos, en las barrancas, en los mares está grave la situación. Pero esto nos llevaría a conceptualizar la contaminación por plásticos solamente al final de su ciclo de producción, ¿sí? Y una de las definiciones que más recientes y que con la que se puede empezar a trabajar una definición de trabajo puede ser la que la OCDE señaló en el 2022, que ahí ya engloba todas las emisiones y riesgos resultantes de la producción, uso y gestión de residuos y fugas de plástico. Entonces, ahí ya podemos ver que se engloba todo el ciclo de los plásticos y no solamente al final de su vida útil, ¿sí? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, esta es una línea del tiempo de más o menos cómo va la negociación. Esta diapositiva la voy a poner varias veces para que no nos perdamos en el tiempo, pero aquí lo importante es que hubo la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el febrero de 2022, que es de donde emana una resolución en el que se mandata que se lleve a cabo el diseño de un instrumento internacional con varias características. Una de ellas, que es la más importante, es que sea jurídicamente vinculante, quiere decir que sea obligatorio para todos los estados parte, que contemple el ciclo de vida completo de los plásticos, ¿sí? Entonces, a partir de esta resolución ya vino una serie de reuniones. Actualmente estamos justamente en que acaba de finalizar la tercera reunión de negociación que ocurrió en Kenia, Nairobi, y lo que viene es la sexta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y después 2 reuniones más de negociación. Entonces, INC se le llama INC porque es un comité internacional de negociación. El comité internacional de negociación lo conforman los estados parte, todos los estados que llegan a negociar y que van a ser en un futuro parte de este tratado. Ya después de que concluye estas reuniones de negociación, se supone que tiene que haber una sesión diplomática plenipotenciaria para la firma y la entrada de vigor, y ahí ya comienzan lo que conocemos como COPs, COP 1, COP 2, COP 3, y ya vemos que ahorita está aconteciendo la COP número 26, 28, 28. O sea, ya van 28 reuniones, 28 conferencias de las partes para tratar de abordar el tema del cambio climático y no hay todavía una solución. Entonces, eso por un lado es terrible, pero por el otro lado nos está mostrando cuáles son las cosas
que están ocurriendo desde el principio de ese tratado para cambio climático que no tendríamos que repetir en este tratado de plásticos para no repetir, ¿no? Porque imagínense tanto esfuerzo, tanta energía en las reuniones de negociación que se están llevando a cabo para que después de 28 COPs no podamos tener avances. Entonces, hay varias características en los tratados internacionales que tienen que ver con cambio climático que desde un principio dejaron candados muy fuertes para no avanzar. Y eso tiene que ver con el diseño que se eligió para el tratado, porque como ustedes saben, el de cambio climático es un convenio marco. Esa es una forma específica de tratado internacional que en su redacción original solamente contempla aspectos muy generales del problema, ¿sí? Y que la toma de decisiones se vuelve un poco más complicada y se tienen que hacer otros instrumentos internacionales complementarios como el Protocolo de Kioto, Convenio de París, para poder avanzar. Entonces, ese sistema de estructura de tratado internacional llamado marco, no lo queremos para este tratado de plásticos, por lo que estamos viendo. Entonces, lo que estamos pidiendo es un tratado específico. Y un tratado específico sería, por ejemplo, como el convenio de Estocolmo, ¿no? Que es específicamente y que es muy puntual y que se va complementando por medio de anexos, ¿no? Las listas de las sustancias por medio de anexos. Eso creemos que puede ser una forma más práctica para avanzar en el tema. Pero bueno, esas son como cápsulas que doy para más o menos tener una idea por dónde podemos ir. Y bueno, rápidamente, para que se haya llegado a la resolución de que mandata la elaboración de un tratado internacional para combatir la contaminación por plásticos, pues ha sido un proceso súper lento, ¿no? En 1995 apenas se empezó como a elaborar algunos instrumentos como alianzas. En el 2012 se crea la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o sea, fue hace poquito, y ha publicado diversas resoluciones que tienen que ver con la contaminación por plásticos. En la primera reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, que se abrevia UNEA, UNEA 1, recién se reconoció el problema, ¿sí? Y los estados solicitaron al PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que presentara un informe sobre el plástico marino y los microplásticos. Aquí la atención estaba básicamente centrada en la contaminación marina. Todos los focos de atención estaban ahí. Recordarán las fotos dramáticas de la tortuga con el popote, las focas, ¿no? Todo estaba como centrado y se estaba invisibilizando la parte de la contaminación en tierra, ¿no? La contaminación terrestre y ya más adelante se avanzó la contaminación en todos los ecosistemas del planeta. El 2006 se le pidió al PNUMA elaborar una evaluación de la eficiencia de las estrategias de gobernanza mundiales y regionales para plásticos marinos, ¿sí? Entonces, fue como años en los que se estaba tratando de recopilar información y de alguna forma dilatando, desde nuestro punto de vista, tomar medidas, ¿no? En la UNEA 3 se revisó ese informe y se demostró que no existía como un marco mundial regulatorio que pudiera abordar el problema de los desechos plásticos en el medio marino, ¿sí? Y ahí, a partir de la UNEA 3, se estableció un grupo especial de expertos sobre desechos marinos y microplásticos. En el 2018 fue la primera vez que se reunió este grupo de expertos y ahí se empezó a hablar de la importancia y urgencia de un nuevo tratado sobre contaminación plástica,
o la intensificación de las medidas voluntarias existentes, porque ya había varios documentos que hablaban sobre medidas que se tenían que tomar, pero estas eran voluntarias, ¿no? Y un ejemplo son Visión del Océano Azul de Osaka, del Grupo de los 20, y la Carta de los Plásticos Oceánicos del Grupo de los 7. O sea, todos estos documentos se pueden consultar y son instrumentos de lo que se ha llamado soft law, que es derecho blando, ¿no? Que solamente son recomendaciones, un establecimiento de medidas que solamente son voluntarias. Pero entonces ahí ya empieza a surgir la necesidad de un instrumento que sea jurídicamente vinculante. Se convocó en el 2020 esta reunión, pero bueno, vino la pandemia, eso retrasó mucho los trabajos y es en el 2022, en la UNEA 5, o sea, en la quinta reunión, y ahí esa reunión se divide en 5.1, ustedes van a ver si es que lo investigan, la 5.1 y la 5.2, porque debido a la pandemia, la 5.1 se hizo virtual y la 5.2 ya fue presencial también en Nairobi, Kenia. Esa es una de las esculturas que se presentó en la sede de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que está ubicada en Nairobi, Kenia, y ahí el mensaje era cerrar la llave a los plásticos, ¿no? Entonces ven, hay una llave gigantesca emanando de ahí miles y miles de botellas de plástico. En ese mismo año, la ONU reconoció que se vive una triple crisis ambiental: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación química y por plásticos, y aprobaron esta resolución 514 que se calificó de histórica, en la que ya mandataba la elaboración de un tratado internacional vinculante que abordara el medio marino y terrestre, que regulara todo el ciclo de vida de los plásticos, y algo muy importante, muy importante, es la eliminación de aditivos químicos tóxicos en los plásticos. Entonces, eso de ahí, foquitos ahí, porque esa es una de las cosas más importantes de que hemos estado viendo en este tratado. Y bueno, la resolución se celebró muchísimo y había mucha esperanza en que se iniciaran los procesos de negociación. Paralelamente a todo esto, en la parte de derecha, pasaban varias cosas a nivel internacional. Por un lado, alertas de las voces de la academia y de la comunidad científica y de comunidades afectadas alertaban sobre el contenido de disruptores endocrinos en los plásticos, y que ya los seres vivos estábamos expuestos continuamente a estas sustancias, ¿sí? Por otro lado, ocurrieron también muchísimos derrames de pellets. Pellets son esas bolitas plásticas chiquititas que son la materia prima para todos los productos de plástico que vemos en el consumo diario. Estas millones y millones de bolitas de plástico son trasladadas en barco por todo el mundo y hay frecuentemente fugas, muchas fugas en los mares. De hecho, hay organizaciones que se dedican a ir a recolectar a las playas estos pellets. Se han analizado y resulta que también tienen ahí un cóctel de sustancias tóxicas importante. Y otro de los acontecimientos importantes fue que en el 2017 China, que era el principal receptor de desechos plásticos de todo el mundo, Europa, todos los países que se dicen desarrollados, mandaban sus desechos plásticos, todos sus empaques de un solo uso, empaques de comida, de lo que se vende en el súper, que ya viene cada vez más embalado en plástico, todo se mandaba a China. Y en China empezó a haber un problema de salud pública muy grande, porque
este tipo de plásticos que vienen mezclados y vienen sucios son muy difíciles de reciclar, es carísimo. Y entonces lo que estaban haciendo las comunidades de China es quemarlos, ¿no? Entonces empezó un problema muy fuerte. Hay un documental que se llama Plastic China, que se los recomiendo, debe estar en internet, en donde narra cómo era la vida de estas personas que se dedicaban al reciclaje de plástico en China. Entonces, a raíz de esta emergencia de salud pública, China decide cerrar las puertas a la entrada de desechos plásticos y eso provocó un caos mundial porque ahora los países no tenían a dónde mandar sus desechos, porque, repito, sale más caro procesarlos dentro del territorio de un país que enviarlos a otros países con más flexibilidad regulatoria, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues la sorpresa fue que los países elegidos para enviar todos estos desechos plásticos, pues fueron América Latina, el sudeste asiático. Y en el caso de América Latina, México es el primer receptor, seguido por Ecuador. Entonces, eso es como contexto de lo que estaba pasando también alrededor de toda esta negociación. Algo también importante es que durante todos estos años ha habido una narrativa de la industria que nos lo han vendido por todos los medios de comunicación, de que el reciclaje, primero, es la solución. Entonces, es como uno de los mantras de la industria, el reciclaje es la solución. Y dos, cargarle la culpa de la crisis a los consumidores, porque no ponen la basura en su lugar, y a los municipios, ¿no? Que porque no tienen los sistemas de gestión adecuados. Entonces, aquí para tenerlo en cuenta, porque después de haber visto esta presentación de la revista Lancet, el primer artículo donde empieza como a conceptualizar todo esto de las determinantes sociales de la salud y las estrategias de la industria para fijar subjetivamente creencias y formas de pensar, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Y es que la realidad es que a nivel mundial solamente del 5 al 9% se recicla. Y no sabemos qué formas de reciclaje son estas, si son realmente reciclaje seguro, ¿sí? Bueno, si alguien me puede ir ayudando con el tiempo, porque rápidamente, ¿qué pasó? Después de la resolución de la UNEA, se ordenó formar un grupo de composición abierta, así le llaman, donde se fijaron los primeros pasos, ¿sí? Como el calendario de las reuniones, el reglamento interno, se convocó a diálogos con todas las partes interesadas para prepararse para la primera reunión que ocurrió de noviembre a diciembre en 2022 en Punta del Este, Uruguay. Ahí todo el mundo llegó con mucha esperanza. Un reportero llama espíritu de Nairobi, ¿no? Porque Nairobi fue una gran alegría que se haya decidido, ¿no? Lo del tratado. Sin embargo, durante esa reunión empezó a haber como discrepancias respecto a cuál es el papel real y el peso de todos estos países productores de petróleo y de la industria, que hay conflictos de interés ahí en lograr un tratado que realmente proteja, ¿sí? Entonces, ahí como que empieza a haber esa preocupación. Sin embargo, se avanzó en la negociación y se prepararon los documentos necesarios para avanzar a la segunda negociación, que fue este año, de mayo a junio, en París, Francia. Y ahí sucedió algo que como bueno, he de aclarar que nuestro papel es de observadoras. O sea, nosotros somos observadoras acreditadas ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ahí lo único que podemos hacer es observar
y se tiene voz en algunos espacios que se abren para las organizaciones observadoras, pero pues no tenemos ninguna influencia oficial en la toma de las decisiones, ¿no? Solamente podemos dar información, podemos pedir ciertas cosas, pero eso no tiene ningún poder vinculante en las negociaciones. Y ahí el conflicto en esa segunda reunión es cómo se iban a tomar las decisiones en este tratado. O sea, es algo fundamental. En el derecho internacional, la regla, una de las reglas que han sido las que más han tenido influencia es tomar las decisiones por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países, todas las partes tienen que estar de acuerdo con esa medida que se va a tomar, ¿no? Y eso pues realmente es muy difícil porque hay muchos intereses y pues ahí fue claramente ver cómo países, sobre todo los países relacionados con este bloque productor de petróleo, los países árabes, Rusia, Irán, todo ese bloque empezó a desconocer los acuerdos que se habían hecho en la primera reunión, en la cual en el reglamento interno estaba establecido que si bien se iba a iniciar por consenso, si no se lograba este consenso, se tenía que abrir la oportunidad a la votación, que eso desatoraría muchas cosas. Sin embargo, empezaron a desconocer eso y fueron 3 días que se perdieron de negociación en esa discusión, en el cual también jugó gran parte ahí la situación geopolítica de la guerra de Rusia, Ucrania. Bueno, fue realmente muy desgastante, ¿no? Ver todo el esfuerzo que se hace para organizar esas reuniones y que se hayan perdido 3 días por el tema del consenso, ¿sí? Al final no se pudo llegar a ningún acuerdo y lo que se acordó ahí fue posponer la decisión para cuando surja de nuevo, ¿no? Entonces, alerta ahí, ¿no? Impresionante. De las cosas positivas ahí fue que se acordó que el secretariado iba a elaborar un primer borrador, o más bien un borrador preliminar al que llamaron borrador cero, y también se acordó que iba a haber trabajos, reuniones de trabajo entre sesiones, es decir, entre la 2 y la 3 iba a haber reuniones, entre la 3 y la 4, reuniones ya para tratar aspectos más técnicos y científicos de las sustancias químicas, sobre todo, y también de los medios de implementación, etcétera. Entonces, con esa idea, nos fuimos a la tercera reunión, que fue el mes pasado, que ahorita les voy a contar qué sucedió ahí, pero antes, pues, algunas fotografías. Ay, ahí está. Esto es en Punta del Este. Hubo un gran llamado para que el tratado se enfocara en la salud. Gran presencia de organizaciones de la sociedad civil, ONGs como Greenpeace, como IPEN, estuvieron ahí presentes, ¿sí? Esta es una imagen de cómo fue la reunión en la UNESCO en París, Francia, que es la segunda. Y ahí, por ejemplo, Greenpeace puso una instalación de cómo está vinculada la producción de plástico con la producción de combustibles fósiles. Entonces pusieron esa escultura también de una máquina extractora de petróleo y sacando también miles de botellas de plástico. Y bueno, no sé por qué se va esto así. Ahí está. ¿Qué pasó en noviembre en Nairobi, Kenia? Pues bueno, el secretariado sacó con anterioridad este borrador preliminar llamado borrador cero, que ahorita lo vamos a ver
cómo estaba estructurado rápidamente, pero consideramos que era un borrador de tratado equilibrado que abordaba el tema de los químicos y de los aditivos, abordaba el problema en todo el ciclo de vida de los plásticos. Sin embargo, cuando llegamos ahí, los países empiezan a cuestionar este documento, que no estaban ahí incluidas las propuestas que ellos enviaron. Irán, a nombre del grupo, de todo un grupo de productores de petróleo, pidió que se hiciera otro borrador, o sea, medidas dilatorias, ¿no? Para que se pudieran incluir todas las posiciones de todos los países, sobre todo de los productores de petróleo y de petroquímica, porque aquí entra en juego tanto el petróleo como la industria química. Incluso pidieron que se eliminara de este documento el abordaje a los polímeros, ¿no? Entonces, pues fue realmente discusiones que duraron muchas horas, hasta altas horas de la noche. Se discutió también qué enfoques se tenían que presentar, si iban a ser medidas voluntarias, medidas obligatorias, o sea, todo lo que se había avanzado en los otros, en esta reunión como que se frenó, ¿sí? Y también no hubo un acuerdo, que es importantísimo, estos trabajos entre sesiones, que es donde se abordan los aspectos técnicos, científicos del tratado. Y entonces, con lo que tenemos ahora es que el borrador preliminar engordó, casi duplicó su tamaño por todas las observaciones que volvieron a hacer estos países. Y bueno, este documento va a estar disponible el 31 de diciembre de este año en la página de la INC, por si alguien lo quiere ver, pero el borrador se extendió muchísimo. Y otro cambio que hubo fue que el embajador Luis Vallas de Ecuador fue elegido el nuevo presidente, el nuevo chair, es la persona que preside ahí las reuniones de negociación. El anterior era de Perú y el nuevo es de Ecuador. Entonces ahí el hecho de que sean de la región América Latina a las organizaciones nos da como mucha, como más oportunidad de entrar en contacto con él, ¿sí? Y bueno, es una de las, del grupo de IPEN que estuvimos ahí en la negociación. Y nada más rápidamente, ¿qué contenía este borrador cero del Tratado de Plásticos? Pues se supone que era el documento base para esta negociación. Contenía enfoques tanto vinculantes como voluntarios. Abordaba todo el ciclo de vida del plástico, que también eso se cuestionó, que solamente se abordara la vida final, es decir, cuando están convertidos en desechos, que se tomaran en cuenta los principios de la Declaración de Río sobre medio ambiente, y todo este borrador se construyó con base a las opiniones expresadas, tanto en la primera como en la segunda sesión, como en espacios que se abrieron para recibir propuestas tanto de los estados como de las organizaciones. Este es más o menos, bueno, no es más o menos, es el índice del borrador cero. Si se fijan, en la parte 2 viene polímeros plásticos primarios, sustancias químicas y polímeros peligrosos, productos plásticos problemáticos y evitables. Entonces ya venía ahí toda una muy buena base para empezar a negociar, pero estos países empezaron a bloquear justamente esa primera parte, ¿no? Que no se aborden los polímeros ni las sustancias químicas. Entonces viene como que una batalla muy fuerte porque si hay muchas voces que están empujando para que esto se aborde. Y en cuanto al objetivo esto es como un ejemplo de cómo viene en el borrador el posible objetivo, ¿no? Viene opción 1, opción 2,
pero lo que sí es que el tema de la salud humana está presente, es uno de los objetivos, ¿no? La salud humana y la del medio ambiente. Entonces, eso lo tenemos que defender, que este tratado no se convierta solamente en un instrumento de gestión de la basura plástica, sino que aborde desde la extracción de la materia prima y los efectos a la salud en todo el ciclo de producción de los plásticos. Entonces, ¿cómo voy con el tiempo, por favor? Ok. Y entonces, ¿cómo será el tratado? ¿Qué nivel de ambición puede tener? ¿Y qué tipo de fuerza reguladora tendrá? Esa es una pregunta que aún no podemos contestar y que depende principalmente de la definición de ciclo de vida de plásticos que quede plasmado en este tratado, que las medidas comiencen desde la fase inicial, intermedia y no solamente en la fase final. Eso es importantísimo. Que el tipo de obligaciones sea vinculantes y que se base en un mandato global, cosa que no pasa, por ejemplo, en lo de cambio climático, que son compromisos y medidas voluntarias. Por eso tampoco se ha podido avanzar. Tiene que ser un mandato global que no aborde solamente, como ya hemos dicho, la gestión de los residuos. Aún no tenemos claridad sobre las características básicas del instrumento. Apenas vamos a conocer el primer borrador en diciembre. Y que hay una complejidad para poder abordar los plásticos en todo el ciclo, porque tendría que ser desde la extracción, pasando desde el diseño de los productos plásticos para que estén libres de sustancias tóxicas, el consumo, hasta la gestión y el comercio transfronterizo, ¿sí? Lo que se ve acá es que lo que se hizo en este primer borrador es hacerlo de una manera deductiva, es decir, pusieron primero todas las posibilidades existentes y en el camino de las negociaciones, pues se van reduciendo, ¿sí? Entonces, este es como un ejemplo muy claro de cómo funciona el derecho internacional en un caso práctico. Y bueno, ¿qué estamos pidiendo las organizaciones que estamos trabajando por la justicia ambiental, por la salud y por el medio ambiente? Algo que es un clamor enorme y que está ya establecido en informes es la reducción de la producción de plásticos. Organizaciones como CIEL, por ejemplo, que es el Centro de Derecho Ambiental Internacional, está pidiendo el 70% de reducción de los plásticos. Greenpeace, el 75%. Entonces, son porcentajes altos. La prohibición de las sustancias químicas tóxicas contenidas en los plásticos, que haya medidas vinculantes, más vinculantes que voluntarias, que las tomas de decisiones se lleven a cabo por votación, que tenga un enfoque de derechos humanos, y bueno, se les distribuyó una lectura que es muy interesante, que es el análisis del ciclo de vida del plástico y su impacto en los derechos humanos en cada una de las etapas. Ese documento realmente tendría que ser como la guía, ¿no? Para poder entender el impacto de los plásticos. Que haya un enfoque de justicia ambiental y de justicia restaurativa, es decir, que en el tratado se empiecen a plantear medidas para la restauración de los territorios colapsados por plásticos. Este concepto de territorios colapsados por plástico lo estamos trabajando en la colectiva, estamos como profundizando sobre este concepto, tanto teóricamente como empíricamente, con visitas a comunidades que realmente están viviendo un drama
que habitan estos territorios colapsados por plásticos. Y un ejemplo lo tenemos, bueno, en Morelos tenemos varios, pero uno muy grave es uno que se está viviendo ahorita en Jutepec, que desde abril del año pasado vive en un incendio subterráneo de un basurero que fue una mina de Sontle y que después se ocupó para rellenarlo con basura, sobre todo de Civac, eh, y que se prendió y no, hasta la fecha no lo han podido apagar porque es subterráneo. Entonces no sabemos qué se está quemando ahí, pero la percepción de la gente es que huele a plástico quemado, a químicos, y realmente esa situación es grave porque hay gente enferma ya, hay un niño que ya lo tuvieron que operar de un coágulo. Entonces, ese es uno de los casos que merecen atención urgente. Hay un reportaje sobre este caso e investigaron el nombre de la empresa dueña del predio, eh, Mexama, algo así, SA de CB, y su domicilio fiscal corresponde a donde está ubicada actualmente una empresa productora enorme de plásticos que se llama Unilever, ¿no? Entonces, ahí está la nota periodística, habría que hacer más investigación, pero, o sea, imagínense, ¿no? Eh, eso con respecto, hay que tener mucho cuidado en las exenciones, en los casos en los cuales no aplicarían las prohibiciones. Este principio de no regresión, ahorita lo vamos a explicar, el principio precautorio, que haya transparencia y trazabilidad de las sustancias químicas de los productos, plásticos en todo lo largo de su ciclo de producción. No me gusta decirle ciclo de vida porque es como si dieran vida, ¿no? Pero más bien su ciclo de producción. Que haya negociaciones libres de conflicto de interés, que se lleve a cabo, que se regule la debida diligencia por parte de las corporaciones, que se incluya responsabilidad internacional de las corporaciones, porque esto en derecho internacional no existe, sobre todo de las corporaciones transnacionales que ya sean sujetas de responsabilidad, porque como ustedes saben, el soft law es el que predomina siempre en los puntos más álgidos y solamente lo que tenemos son principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pero no hay todavía un tratado realmente o un marco jurídico que pueda regular a las corporaciones transnacionales en su actuar a nivel internacional. Y bueno, ustedes espero que hayan leído este documento. Bueno, no, este es uno previo al que les hicimos llegar y es del anterior relator, Baskut Tuncat, en el que empieza a hablar del deber de los estados de prevenir la exposición a las sustancias y a los desechos peligrosos, ¿sí? Es deber del estado. Todo estado tiene obligaciones vinculantes en materia de derechos humanos que impone el deber de adoptar medidas adecuadas para prevenir la exposición de las personas y las comunidades a sustancias tóxicas. El siguiente relator, Marcos Orellana, que es el documento que se les distribuyó, pues ya hace este análisis puntual, ¿no? De cómo hay violación en los derechos humanos en cada una de las etapas de producción del plástico y reitera que es deber del Estado prevenir la exposición. Y bueno, yo puse aquí en negritas tres puntos que quisiera ahorita como profundizar. El primero es este del enfoque de derechos humanos, que bueno, con las relatorías podemos tener una idea. El principio de no regresión, porque tenemos casos en México y a nivel internacional graves sobre regresiones en leyes que ya habían logrado cierta protección, y el tema de la transparencia y la trazabilidad.
Bueno, la importancia del principio de no regresión en el Tratado de Plásticos. Voy a narrar rápidamente un caso que estamos viviendo actualmente. Y es como ustedes saben, en México varios estados ya regularon la prohibición de plásticos de un solo uso. Pero ¿qué pasó? Las corporaciones y la industria empezaron a interponer amparos contra estas prohibiciones, y la más paradigmática es la que ocurrió en Oaxaca, en el que la Suprema Corte de Justicia decidió proteger, amparar a empresas vinculadas a la Coca-Cola para no prohibir los plásticos de un solo uso, ¿no? Esto fue un escándalo. ¿Y qué pasa con esto? Que se ponen en riesgo todas las demás prohibiciones, puesto que otras empresas y corporaciones empezaron a ampararse, ¿sí? Afortunadamente, reaccionamos rápido en la colectiva y empezamos como a visibilizar esta acción de la Suprema Corte, que seguramente hubo un cabildeo feroz ahí de las industrias refresqueras, y lo que hicimos fue presentar una figura jurídica que se llama un amicus curiae, que es un documento que se le entrega para, con ciertos razonamientos jurídicos. Se le entregó a la sala de la Suprema Corte de Justicia, que falló a favor de la empresa refresquera. Y una buena noticia, porque la mayoría de las noticias realmente son, no son tan buenas, es que otra empresa en Oaxaca se amparó contra la misma prohibición posterior a que entregamos este amicus curiae, y les fue negado el amparo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos por lo menos un avance, porque sí es muy, muy, muy difícil, ¿sí? Esto también se está presentando en el, en el Congreso, porque actualmente hay varias reformas a las leyes, que hay mucha presión de la industria, sobre todo del plástico, para permitirles que los desechos plásticos se quemen para ser usados como fuente de energía, ¿sí? Especialmente en las plantas cementeras y todo eso, están ocupando plásticos como combustible, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí también estamos haciendo un trabajo de incidencia, sobre todo con información sobre impactos a la salud de la incineración y del coprocesamiento en las comunidades que están alrededor. Y bueno, estos como son los datos de la empresa que se amparó y la fecha. Todo esto, si les interesa, les puedo mandar más información, y también están pues en las notas periodísticas. En el caso de la transparencia, bueno, y de esto de la regresión hay varios casos internacionales, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que también llevaron a cabo medidas para regular la industria del material plástico del estado de San Paulo, también argumentó que esa prohibición viola la Constitución, ¿sí? En Chile sucedió lo mismo, porque en Chile hubo una prohibición a nivel nacional de los plásticos de un solo uso, y también la industria del plástico se interpuso recursos, pero aquí el Tribunal Constitucional sí se mantuvo en su prohibición. En Indonesia también, pero el tribunal dictaminó que la prohibición podía mantenerse, y el más reciente es en Canadá, porque Canadá fue más allá. Canadá lo que hizo fue declarar como sustancia tóxica al plástico, ¿no? Que es a lo que creo que deberíamos ir avanzando ya, ¿no? Sin embargo, pues la industria del plástico obviamente interpuso recursos, alegando que el gobierno federal no tiene jurisdicción para regular los plásticos, y desafortunadamente el mes pasado se falló a favor de la industria del plástico. Entonces,
Vemos diferentes países, diferentes casos y diferentes resoluciones, pero creo que tenemos que seguir presionando en este principio de no regresión, que consiste en que una vez que se tiene alcanzado un nivel de protección de la salud y de los derechos humanos y del medio ambiente, tiene que estar prohibido regresar o retroceder o disminuir estas medidas de protección, ¿sí? Y bueno, en el caso de la transparencia, aquí hay algo muy interesante. Hay una organización que se llama Health and Environment Justice Support, que produjo este documento que analiza de una manera muy puntual la importancia de que el tratado aborde la transparencia y la trazabilidad de las sustancias químicas contenidas en los productos. Está ahí y bueno, aquí un planteamiento general para entender. Nos dicen que se necesita más información sobre los polímeros en los materiales plásticos para apoyar informaciones informadas para el reciclado. Porque lo que se dice es que el tema del reciclaje no es ambientalmente seguro ni desde la perspectiva de la salud, porque se están reciclando materiales tóxicos. Entonces sería como un círculo tóxico, ¿sí? Porque la mayoría de los plásticos pues son mezclas de polímeros y la información que tenemos sobre los plásticos, que la única que tenemos es los numeritos, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es pues los plásticos que ya conocemos, pero la mayoría de los plásticos son mezclas de polímeros y de sustancias y aditivos tóxicos, y estos símbolos de reciclado no nos proporcionan información. Entonces, lo que se está impulsando ahí es un sistema de transparencia armonizado a nivel mundial, y que también haya una trazabilidad, incluso un etiquetaje. En el borrador cero se habla de etiquetado de los productos plásticos para que nosotras como consumidores podamos ver realmente qué contienen los productos o los juguetes, por ejemplo, ¿no? Se ha denunciado muchísimo el tema de sustancias tóxicas en los juguetes, en los útiles escolares, en los cosméticos, ¿no? Que por cierto, la semana pasada salió una noticia que la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud en el que se prohíbe agregar microplásticos a los productos cosméticos. Entonces habrá que dar seguimiento, ¿no? Antes de que la bloqueen. Así es. Y bueno, tenemos derecho a conocer la identidad de los polímeros, porque el material plástico se ha convertido en algo en el que estamos en contacto 24 horas, ¿no? Estamos más en contacto con los plásticos que ya con la naturaleza, con la tierra, con la madera, con el suelo, no sé, estamos expuestas y expuestos cada vez más. Y bueno, este es el del tema de la transparencia, que creo que aquí en el instituto podríamos hacer un trabajo muy interesante sobre eso. Y bueno, las alertas, como ya les había yo adelantado, pues es la influencia de la industria en las decisiones de los países, pero también la influencia de la industria en el mismo programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí? Muchos de los informes que sacó el PENUMA sobre la contaminación plástica lo hicieron organizaciones consultoras vinculadas a la industria petroquímica, ¿no? Entonces, pues eso es una alerta que ya se denunció, ¿no? Que tiene que haber realmente actores libres de conflictos de interés quienes estén asesorando este proceso. La alerta más importante es de que se convierta en un tratado que solamente gestione la basura, que prevalezca la narrativa industrial del reciclaje como solución y cargarle la culpa a los consumidores.
este tema del conflicto de interés. Fue un escándalo ahora en Nairobi porque esta organización Ciel hizo un estudio, analizó todas las personas y organizaciones que se inscribieron como observadoras y encontró que estuvieron presentes ahí 143 grupos de presión de la industria química y de combustibles fósiles. Este número es mayor a cualquier delegación de un país y cualquier delegación de alguna organización de la sociedad civil. Entonces tuvieron una gran influencia ahí, ¿no? Pudieron ir a hablar con los delegados, estar cabildeando, ¿no? Entonces, esto fue una alerta que se presentó y que la parte positiva de todo esto es que por lo menos se puede saber eso y lo podemos denunciar, ¿sí? Porque en la manera que se vaya denunciando esto en los procesos internacionales, podría haber una esperanza de que se corrija, ¿no? Y bueno, otro de las alertas es esto de los créditos de plástico, que no sé si lo han escuchado, o neutralidad del plástico, que son las soluciones que la industria está ofreciendo y que tienen mucha similitud con los bonos de carbono, ¿sí? Que son transacciones comerciales para que puedan seguir contaminando, ¿no? Y lo que hemos visto con los créditos de plástico o con la neutralidad del plástico es que empresas como Nestlé, como Coca-Cola, recogen plástico de los basureros o de los rellenos y los mandan a quemar a la industria cementera. Y con eso nos quieren vender la idea de que están llevando a cabo un proceso ambientalmente sostenible, ¿no? E incluso climáticos, ¿no? Si tomamos en cuenta que el plástico proviene de un combustible fósil, usarlo como combustible, el plástico cuando es desecho, usarlo como combustible, pues va a incentivar la producción de más plásticos y de más extracción de combustibles fósiles, que es petróleo y gas, etano y metano, llamado también eufemísticamente gas natural, ¿sí? Y ya no avanza, ya no avanza. Tampoco por acá. Bueno, en lo que se arregla, pues otra de las alertas es esto que les mencioné, del colonialismo de la basura y que tiene que ver con que en el tratado estamos pidiendo que se prohíba, que quede prohibido el envío de desechos plásticos, gracias, a otros países con menos posibilidades y con marcos regulatorios más débiles. Gracias. Y rápidamente en esto del comercio transfronterizo de desechos plásticos, bueno, ya les conté esto de lo que pasó en China y un poco del trabajo que hicimos en la colectiva fue realmente contabilizar cuánto está llegando, ¿sí? A México, de dónde está llegando y por dónde está entrando y a dónde se va. Entonces, esta información la tenemos en una página que se llama mexicotóxico.org.mx, que tenemos ahí una plataforma interactiva en donde pueden ver todas estas gráficas. De los resultados, podemos ver que las importaciones de México de residuos plásticos aumentaron en un 121%, ¿sí? A pesar de la entrada en vigor de esta enmienda que les comenté en el convenio de Basilea. Estados Unidos representa el 90%, según CIABI, que era un sistema de información vía Internet, que ahorita ya no existe, en este sexenio ya lo quitaron, y Datasur, que es una empresa privada de datos, dice que el 98%. Entonces, si les interesa esta información, está dentro de esta página. El tema de a dónde se van estos residuos es un vacío porque la Semarnat, a pesar de que da los permisos de entrada,
después no hay un seguimiento a dónde se están yendo estos desechos. Nuestra teoría bueno, más bien nuestra hipótesis es de que se están yendo justamente a hornos cementeros a quemar. Y bueno, ¿qué oportunidades tenemos como salubristas en este tratado, en este proceso que está ahorita vigente y que cada vez hay más participación de las organizaciones, de científicas, de científicos que están preocupadísimos? Un ejemplo es que está la Organización Mundial de Endocrinología, está metidísima, ¿no? Y está ahí mandando información puntual sobre los efectos de estos aditivos de los que se conocen, porque muchas de las sustancias químicas que están contenidas en los plásticos todavía no han sido estudiadas, pero de las que se conocen, muchas de ellas sí son de preocupación. Y pues bueno, creo que el proceso del tratado nos ofrece la oportunidad de tener un trabajo multidisciplinario. Soy mi teléfono. Pero no lo encuentro. Si ustedes ven el índice de este borrador cero, vemos que hay temas de ciencia, ¿no? Temas sociales. Entonces, creo que es un tratado que puede ser como el aglutinador de los trabajos que se están haciendo aquí en el instituto. Por ejemplo, hay un concepto que se maneja que se llama transición justa, ¿no? Para las comunidades afectadas y para los grupos también que tuvieron mucha presencia ahora en Nairobi, los grupos se llaman recicladores, pero son estas personas que se dedican a pie de calle a estar separando, ¿no? Ellos tienen una fuerte presencia. Las comunidades indígenas también estuvieron ahí, comunidades afectadas, afrodescendientes en Estados Unidos, porque en sus territorios se están instalando todas estas plantas petroquímicas para producir los precursores del plástico, como el etileno y otros polímeros, justamente donde habitan estas personas, ¿no? Entonces, hay un documental también que está a punto de salir de cómo convencieron a estas personas para permitir que se instalara la industria ahí, y realmente es muy, muy desgarrador ver las mentiras, ¿no? Porque les decían que si ellos permitían que se instalaran así, sus hijos iban a regresar de la guerra en Irak, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que desgarran realmente, ¿no? Entonces acá entra en juego también el tema de la justicia, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad que lo podamos abordar desde una perspectiva multidisciplinaria que nos cuesta siempre muchísimo, ¿no? Que podamos crear información y crear conocimiento para poder incidir en la política pública de salud y ambiente respecto a los plásticos. Eso es urgentísimo, porque como les comenté, en el Congreso se están discutiendo reformas a la legislación sobre residuos. Hay una nueva iniciativa de Ley General de Economía Circular que bueno, nuestra teoría es de que la industria se las pasó, pues está escrita totalmente para favorecer a la industria. Entonces, a nivel Congreso, creo que podemos trabajar con información que se genere. En el Poder Judicial también, estarle dando información a los jueces, a los ministros, sobre cómo, o sea, que tomen las decisiones de una manera informada, ¿no? Podemos influir también en las posiciones de México en las siguientes reuniones, porque lo que vemos también que este proceso del tratado lo está llevando solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y no están involucrados, o de una manera muy superficial está la Semarnat, y hay ausencia completa de la Secretaría de Salud. Entonces,
creo que tenemos que empujar para que salud entre también ahí y ser una guía para los legisladores, ¿no? Y sobre todo informar a la ciudadanía y de las comunidades sobre los peligros del plástico. Y esto ya de cierta manera se ha estado haciendo en el instituto porque me dio mucho gusto encontrar, por ejemplo, estos estudios que se hicieron desde aquí del instituto sobre los eftalatos. Esto ya tiene tiempo, pero creo que tiene que haber una continuidad en donde habla sobre la importancia y la peligrosidad de los aditivos, ¿no? Que están en los, en los plásticos y que al no estar químicamente ligados a la matriz plástica, los talatos abandonan el material y migran a los alimentos o a nuestros cuerpos, ¿sí? Y también vi que se publicaron infografías muy interesantes, que ya no las he visto, pero esto es del INSP, donde están dando recomendaciones a la ciudadanía de definitivamente no almacenar sus alimentos en estos plásticos, menos someterlos a calor, ¿no? Porque son un riesgo a la salud y al neurodesarrollo, ¿no? Eh, y pues bueno, los plásticos contienen sustancias tóxicas y tenemos que ir caminando para que el plástico y todos los componentes se declaren y lo podamos regular como una sustancia y un desecho peligroso. Entonces, esto es uno de los recursos donde pueden encontrar más información sobre el tratado y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Larisa. Queremos ver si tienen algunas preguntas, comentarios. Empezamos por allá, a ver, me ayudan a saber si. Hola, ¿se escucha? Hola, buenos días a todos. Hola, si se escucha. Soy Adelante, Meili. yo. Sí, yo iba a decir, soy Meili. Ya te Muchísimas, reconocí. muchísimas gracias, doctora Larisa, por compartirnos, eh, pues, esto que se viene del Tratado Internacional de Plástico. Y, bueno, tengo unas preguntas, pero que se fueron resolviendo ya al final, así que es más un comentario. Retomando la cuestión del estado de Oaxaca, que ya también lo habíamos como debatido en clase, pero como viviendo en el estado, les comentaba que cuando se aprobaron estas leyes, empezaron a implementar esa cuestión de prohibir los plásticos en instituciones públicas, que yo trabajaba en una institución pública, les comentaba que no, pues no hubo algún tipo de manifestación, resistencia o la sociedad en su conjunto dijera, no estamos de acuerdo con esta normativa. Fue como, está bien, es algo que es del Estado, perfecto. Empezamos a generar estrategias, ¿no? Bueno, ya no vamos a usar botellas de plástico en conferencias ni en eventos, vamos a fomentar el uso de materiales, pues, que se puedan utilizar más de una vez, ¿no? Y con esto, recuerdo que las infografías sí está prohibido las bolsas, popotes, todas estas cuestiones de plásticos de un solo uso, pero siento que faltaba esta cuestión de salud, de por qué se está prohibiendo para salud. Era como mucho para cuidar el medio ambiente, para no contaminar nuestro entorno, pero no había una sensibilización para la población respecto a reciclarlo o manejarlo de alguna otra manera. Tiene un impacto en la salud e incluso estarlo usando como cotidianamente. Y este comentario va respecto a que digamos que tengo familia que se dedican como al horneado de pan y entonces, pues ahora sí que mi familia en general sí busca como reutilizar distintos productos para no generar tanta basura, pero llegó un punto en el que ya no sabían qué hacer con tanto plástico. Y a mí, eh, mientras ellas preparaban pan y estaban en sus contextos, se me hacía muy curioso que me decían, no, pues estamos ahorrando un poco más de leña. Y yo pregunté, qué bueno, ¿por qué? No, pues me enseñan, ¿no? Como los contenedores que tenían, pues de distintas bolsas de plástico, empaques. Dice, pues estamos alimentando como estos fogones de leña, pues ahora con esto, que no sabemos qué hacer con esto porque pues aquí nuestro basurero pues municipal se está llenando, se va al río y mejor lo quemamos. Para mí fue como así de, o sea, entiendo por qué lo están haciendo,
pero no creo que sea seguro. Y ellas, pues bueno, preguntamos como en el centro de salud, a personas que son de salud y nos dijeron que, pues, problema para la salud no habría. Y a mí sí, ahora que estoy aquí en la maestría, estoy pues conociendo más sobre estas temáticas, digo, pues realmente si no hay como esta comunicación del área de la salud o de los profesionales de la salud para decir, estás quemando un plástico. Aparte de que te expones tú, lo estás utilizando como para producir otros alimentos. Entonces creo que sí, como profesionales de la salud o como profesionales de salud pública, tenemos que reforzar esta difusión con la población, también conocer qué es lo que ellos perciben como riesgo, si es que lo perciben como un riesgo. Pero bueno, ese es mi comentario nada más. Gracias, Melissa. Yo también tengo bueno, yo tengo muchos chismes que quisiera platicar contigo, pero muchas gracias, Larisa. Creo que el trabajo que haces con la colectiva es súper interesante y pues reconocer como todo el esfuerzo, ¿no? De la página y todo. Y yo tengo una duda sobre esta enmienda que se hizo bueno, tengo dos. Una es la enmienda que se hizo al convenio de Basilea para, pues, como definir los plásticos como residuos tóxicos. Entiendo que no fueron todos los plásticos, fueron solo algunos tipos. No sé si sabes como más o menos qué tipos son. Y pues creo que una de las grandes discusiones también en esta última negociación fue cómo vincular este convenio con el Tratado de Plásticos y pues saber tu opinión sobre si crees que sea más fácil hacer una enmienda a Basilea o generar un nuevo, como, o sea, una sección específica para esta exportación de plástico. Hay otra pregunta, bueno, más bien, lo comentabas del CIABI, creo que igual podría ser interesante, pues hacer una solicitud a través de transparencia a la Secretaría de Economía para ver si nos pueden compartir, pues las importaciones al menos del año pasado, porque creo que se dejó de actualizar como en 2020, para ver cómo va ese tema. Creo que sería muy interesante. Y también como que entre la segunda y la tercera negociación vi también que muchas asociaciones se quejaban de que estaba siendo muy difícil accesar, pues que les dieran un lugar como observadores en estas negociaciones y cómo saber en tu experiencia qué tan difícil fue llegar ahí. Gracias, sí. El tratado de plástico, lo que se está, bueno, hay muchas voces que de ciertos países que no quieren abordar en el tratado de plásticos el tema del comercio transfronterizo, porque dicen que sería duplicar lo que ya está en otro convenio, que es, como bien dices tú, el de Basilea. Sin embargo, la clasificación de plásticos que hace Basilea es muy abierta. Habla así de plásticos que pudieran estar como fluorados, algo así, pero sobre todo habla de plásticos sucios o casi contaminados, o sea, deja como abierto ahí esta frase que y el problema es que cuando llega a las aduanas, no hay una fiscalización sobre si el plástico viene sucio o no viene contaminado, que eso le correspondería a la Profepa. Entonces, no, realmente esta enmienda de Basilea no es como muy puntual, habría que actualizarla. Y en el caso del Tratado de Plástico, lo que se está pidiendo es que si bien no replique o no duplique lo que ya está, sí pueda llenar estos vacíos para clasificar cuáles son los plásticos específicamente que tendrían que estar prohibidos para el comercio transfronterizo. ¿Sí? Respecto a lo de Ciabi y esto, lo que Ciabi anunció fue que toda esta información iba a migrar a la página del INEGI, pero accesar a la página del INEGI, por lo menos lo hemos intentado, es muy complicado. No sé si ustedes tienen la expertise para poder llegar a la información en las páginas del INEGI, es complicado, no es un sistema muy amigable, por lo que hemos visto hasta hace poco. Y sí, yo creo que tendríamos que hacer solicitudes de información para activar todo esto, ¿no? Seguir exigiendo el tema de la transparencia
y del derecho a la información, y ahora es más visible con el tema del convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú, que México está comprometido en esa parte. Y lo de la participación de las organizaciones, efectivamente, cada reunión hay como bloqueos o candados para que podamos ingresar, por ejemplo, al plenario o para que podamos participar, pero afortunadamente hay como tantas organizaciones que están ahí, al final se logran abrir los espacios, ¿no? Entonces, pues es una lucha continua que no tendría que suceder. Y ahí una reflexión es de que cuando uno está en esos espacios de negociación y ves los bloqueos de los países y todo, uno empieza a preguntarse si realmente vale la pena estar invirtiendo energía y tiempo en esos procesos, ¿no? Sobre todo poniendo el cuerpo, ¿no? Como dicen. Entonces, pues ya después de una larga reflexión, que lo seguimos reflexionando, llegamos a la conclusión de que es importante seguir haciendo presencia, aprovechar los espacios que se abren a la sociedad civil, a las comunidades, porque imagínense que ya nadie fuera, entonces los países podrían ahí, ¿no? Definir, pues, sin que nos enteremos, ¿no? Por lo menos estar informadas de lo que se está diciendo ahí y de cómo se están tomando las decisiones y las posiciones de nuestro país, cuáles son también, ¿no? Y tratar de incidir en que sean siempre las que protejan más los derechos humanos y a la naturaleza. Doctora, yo tengo una pregunta y bueno, primero agradecer la presentación. Creo que dentro de clase también ya se había como comentado y como que nos había dado como pautas como de qué se trataría esta plática, ¿no? Y qué bueno que todos estamos aquí. Y pues yo tengo una duda, sobre todo de que se ha dicho, ¿no? Que normalmente a veces estos convenios o tratados resultan ser no vinculantes, ¿no? Y que la idea que en este caso, cuando se llegue a establecer el tratado, pues sea vinculante, ¿no? Pero en este caso, ¿dónde podríamos como, o dónde se podría partir, sobre todo en el caso de la legislación mexicana? Porque se ha visto que muchas veces existen estos vacíos, que muchas veces, sobre todo las industrias, la aprovechan para meter estos recursos y ampararse, y por lo tanto, y entonces recaemos en este principio, ¿no? De regresión, ¿no? Entonces violamos ese principio. Entonces, ¿cómo podríamos, o cómo se pudiera iniciar, dado cuando se aplique tal cual como un principio, bueno, digamos que cumpla con ese criterio que sea vinculante, cómo o dónde podríamos meterlo dentro del marco legal en México? Ok. Sí, bueno, una vez que se apruebe este tratado y que tenga medidas, esperemos, vinculantes y que se pueda regular el tema de los polímeros y de los aditivos químicos, pues hay mucho trabajo por hacer a nivel nacional, porque tendríamos que empezar a revisar pues toda la legislación, las normas oficiales mexicanas, sobre todo la ley integral para la prevención, no, la ley para la prevención y la ley para la prevención y gestión integral de los residuos en México, ¿no? Tendríamos que tener ahí una revisión muy fuerte, y para eso tendríamos que estar en contacto con las autoridades para poder participar en esos procesos. Un ejemplo de esta ley de prevención y gestión integral de los residuos, si ustedes ven, la palabra es la ley de prevención. Sin embargo, si ustedes buscan en la ley la palabra prevención o qué es la prevención, solamente está mencionada una sola vez y no está definida, ¿no? Entonces, esto ha sido por reformas que se han ido haciendo a la ley, con presión obviamente de la industria, y han cambiado esta palabra por valorización. Entonces, o sea, como que tener todos estos conceptos bien claros, cuál es el impacto de la valorización de los residuos sobre la prevención, ¿no? Porque valorizar es sacar un valor o económico o energético de los residuos, ¿no? Pero el espíritu fundamental de esta ley es la prevención, y la
prevención implica evitar la generación, ¿no? Entonces, sí implica un proceso de estudio y de análisis multidisciplinario, ¿no? Para poder, una vez que este tratado ya esté, que esperemos el próximo año, esté listo y que sea un buen tratado, empezar a trabajar a nivel nacional para todas las reformas que sean necesarias. Muchas gracias por tus preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta allá en el aula? Porque si no tenemos No, una, acá no, Astrid. ¿no? Pregunta, comentario de Jennifer. Jennifer, ¿quieres ver si funciona tu micro? Que yo creo que sí puede funcionar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, mejor así. Buenos días, Jennifer Heivich, investigadora del CIS, del INSP. Muchas gracias por su interesantísima ponencia. Nos encanta su trabajo y estamos impulsando que desde el INSP se le ponga más interés a esto, ¿no? Como decía en mi comentario, es muy necesario hablar de gobernanza y política de plásticos en salud pública. Se nos ha olvidado esto. Lo hemos visto muy como la basura en la calle, un problema ambiental, pero definitivamente es de salud y quisiera aprovechar su expertise para hacerle algunas preguntas. Bueno, primero creo que ya tocó el punto de quién tendría que llevar este tema en México. Definitivamente tenemos algunos representantes diplomáticos como Camila Cepeda que han hecho buen trabajo, pero también sabemos que salud le tendría que entrar fuerte. Entonces, ¿cómo potenciar un eje multisectorial? Por ejemplo, COFEPRIS, Semarnat, Salud, o bien el mismísimo Consejo de Salubridad General que llevaba antes Mundo Químico, o quién tendría que ser la entidad correcta, adecuada para fomentar, organizar una gobernanza alrededor de esto. Eso por un lado. La segunda nos platicó un poco sobre los lobistas de los combustibles fósiles, también se está dando en la COP28, y que me pregunto cuáles son los acuerdos que se han tomado para prevenir esto que suceda en Ottawa, ¿no? Y tercero es básicamente acerca de lo que se tiene en el borrador de plásticos, en el borrador cero, si aborda ya el tema de los microplásticos en filtros de cigarro y ropa, aprovechando que mencionaban los marcos, en comunión con el convenio marco de control al tabaco. Son 3 preguntas. Felicidades y ojalá podamos colaborar más en el INSP. Felicidades. Gracias. Gracias. Sí, respecto a tu primera pregunta, fíjate que ha habido 2 procesos de consulta, bueno, que han querido ser como de consulta, que han sido promovidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de la INC 2 y antes de la INC 3, ¿no? Una especie como de diálogos o de consultas, ¿sí? Lamentablemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha logrado que este tipo de consultas o de reuniones previas como para ir construyendo la posición de nuestro país pueda incluir a todos los actores involucrados, ¿no? No ha habido un proceso que realmente incluya a todos estos actores, y hablo, por ejemplo, pues primero de las comunidades afectadas, ¿no? De organizaciones que llevan años trabajando en base, o organizaciones de base que en sus territorios están trabajando, organizaciones que están generando información científica. Lo único que hemos visto en estas reuniones, y lo voy a decir aquí, es la participación activa de la industria. O sea, los únicos que invitan son a la industria o a las organizaciones afines a la industria. Entonces, esto lo hemos denunciado, te lo hemos hecho saber a la delegación, a la secretaria, de que este proceso se tiene que recomponer, ¿sí? Yo creo que se tiene que hacer, lo que hemos estado proponiendo es realmente sentarnos, o sea, hacer mesas de trabajo con las organizaciones involucradas, con la academia, y sí,
con los representantes de la industria también, pero que sea un espacio equilibrado y no que sea un espacio en el que solamente estén este actor, y sobre todo la metodología de trabajo de estas reuniones, lograr que realmente se puedan poner todas las posiciones, ¿no?, de los actores, y que sea como un eje primordial la protección a la salud y al medio ambiente y no los intereses económicos de estos actores. No es fácil, pero esperamos que antes de Ottawa se pueda mantener se pueda establecer este tercer proceso de como consulta o diálogos, como lo han llamado ellos, pero realmente que sea un espacio participativo, ¿no? Y un ejemplo de esto es en estos diálogos que se hicieron antes de Nairobi, en el que fueron por medio como de preguntas detonadoras, y que todas estas preguntas, tal y como se lo dijimos, pues eran totalmente sesgadas, ¿no? Para favorecer a la industria. Un ejemplo es, preguntaron, ¿cree usted viable que se prohíba el uso de sustancias químicas en la producción de plásticos? Entonces nosotros decíamos, oh, bueno, perdón, pero estamos hablando de sustancias químicas tóxicas, ¿no? ¿Por qué no pusieron la palabra tóxica, ¿no? Porque obviamente todas las respuestas dijeron, no, pues no, no, no. Entonces así, ejemplos de ese tipo. Eh, Algo que nos alertó también fue que en este segundo proceso de consulta o de diálogos con la Secretaría es que la Agencia de Cooperación Alemana estuvo ahí presente, lo cual nosotros dijimos, ¿qué hace aquí una agencia extranjera que históricamente ha promovido la incineración y la quema de los residuos en nuestro país, ¿no? Entonces, híjole, hay como muchas influencias ahí dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que creo que hay que visibilizarlas y pugnar para que entre salud, entre medio ambiente, entre la academia, y que podamos ayudar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer las cosas bien, ¿no? O por lo menos más equilibradas, ¿no? Estos espacios. No sé si esto responda a tu pregunta, Jenny. Sí, Y, muchísimas gracias. y respecto a los lobistas, se ha estado denunciando, bueno, el último informe de CIEL que habla de una delegación de más de 100 representantes, son cosas que al momento en que se hacen públicas, pues tiene un efecto, ¿no? Lo que se está pidiendo en esto es que haya un sistema de transparencia en la información respecto a todos los lobistas que se inscriben a estos procesos de negociación, o sea, que se sepa, ¿no? Pero no ha habido aún todavía por parte del PENUMA lineamientos en este sentido. Habrá que esperar si antes de Ottawa sacan algo, ¿no? En la página del tratado, que no la puse en la presentación, pero si ustedes ponen Inc., Tratado de Plásticos PENUMA, les va a aparecer la página en donde viene separado cada una de las reuniones, todos los documentos que se han generado, entonces, y todas las noticias nuevas que van surgiendo. Entonces, si quieren dar seguimiento, pueden entrar ahí. Y en el tema de los microplásticos, sí está abordado en el borrador cero, que recomiendo que lo chequen. Antes de que conozcamos del que se va a publicar en el 31 de diciembre, que como les digo, casi duplicó su tamaño, pues para ir a hacer un trabajo comparativo, ¿no? Y justamente todas estas organizaciones que están trabajando contra la contaminación y los daños a la salud por el tabaco están presentes en las negociaciones. El tema de los filtros del cigarro con microplásticos se está generando cada vez más información, y entonces yo creo que sería interesante seguir avanzando en esa línea para
para que pueda este tratado incluir todos estos, ¿no? Todos estos detalles de fuentes de comunicación, no, perdón, fuentes de contaminación por microplásticos. Muchas gracias, Larisa. Y aquí en línea, ¿hay alguien más con alguna pregunta o comentario que quiera aprovechar? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Quién es? Soy Eduardo Javier López Jiménez, soy residente de tercer año de la Ujú. especialidad de medicina preventiva del mismo instituto. Pues un honor, doctora Larisa, pues en sus clases que también hemos estado. Digo, como especialidad médica, lo que comentaron, ¿no? Los que me antecedieron, ¿qué ha pasado con el aspecto médico en salud? Que es algo muy importante. No sé de cuántos de los que están ahorita en esta conferencia, los que están ahí en la sala, son médicos, pero lamentablemente somos muy pocos médicos. Esta especialidad, pues también somos muy pocos, aproximadamente somos 12, por ejemplo, cada generación y pues la importancia que radica, ¿no? Sabemos que actualmente The Lancet sacó una narrativa muy importante sobre los determinantes comerciales de la salud. En estos determinantes comerciales se quiere integrar, o sea, conocemos los determinantes sociales de la salud, pero ahora se está abogando por esos determinantes comerciales de la salud. Vemos las narrativas, lo que usted ya comentó sobre estas grandes corporaciones, desde la huella de carbono, el reciclado, la actividad física por parte de las industrias de alimentos chatarra, que son soluciones ficticias que solamente generan, pues, que el daño es personal, es individual y no se quieren hacer responsables las grandes corporaciones, lo que mencionaba ahorita, ¿no? Sobre los disruptores endocrinos, algo tan importante que pues se tiene que manejar, se tiene que estudiar, se tiene que ir más allá. Sabemos de los BPA, del famoso bisfenol A, sobre el riesgo y la tentativa sobre cáncer de ovario, cáncer de mama, o que ocasionan problemas en salud. Y también abogando a lo que me antecedió una compañera que hablaba de Oaxaca. Yo también soy de Oaxaca. Y exactamente yo viví esa transición y yo no vi que nadie estuviera molesto. Uno iba a estos centros comerciales o tiendas departamentales, estaban cerrados o clausurados, donde se vendían todo lo del PET y lo de los plásticos, lo de Unicel, pero sí faltó la información en salud. Ahí la Secretaría de Salud faltó que también indagara, o sea, se hace o se debe de hacer un trabajo multi e intersectorial. Por eso la salud pública debería hacer un trabajo en conjunto desde gobiernos, organizaciones, lo que ya comentaba la gobernanza. Pero pues bueno, como vemos, ¿no? Lamentablemente esta especialidad médica que trata de ir más allá, pues está muy renegada. Muy pocos la conocen que existe o que está como una especialidad médica, pero bueno, queremos, ¿no? Sobresalir y que la población sea la beneficiada. Ahorita con todo lo que nos habló doctora Larisa, se me hace muy interesante. Es una actualización de todo lo que viene y vemos de que si se junta salud planetaria, que sería la cúspide, con los determinantes comerciales de la salud, los determinantes sociales de la salud, se ven todas estas narrativas de las corporaciones, se hace este ímpetu para que la población también tenga el conocimiento y sea más fácil la toma de decisiones saludables de la población, se evite pues lo que se habla, ¿no? El ambiente obesogénico para cambiar o transicionar a un ambiente salutogénico y que este ambiente salutogénico pues tenga todo un beneficio. Entonces me parece muy importante toda esta actualización, los microplásticos, una emergencia sanitaria a nivel pues global y todo lo que conlleva. Entonces pues le agradezco, doctora, y pues seguimos siempre en su disposición y pues mejorando. Entonces le agradezco mucho esta exposición, esta plática que ha tenido con nosotros y pues es todo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Creo que tenía la mano levantada también Alejandro. Sí, Astrid, hola, ¿qué tal? Buenos Hola. días, Alejandro Esteves. Doctora Larisa, muchísimas gracias por la presentación. Creo que nos da una luz de esperanza, ¿no? Podremos decirlo en medio de este componente de la crisis planetaria, ¿no? Que efectivamente ha mostrado, o ya hay evidencia suficiente, ¿no? Que hay un deterioro importante en el ambiente, ¿no? Y que incluso podemos decir que pone en riesgo nuestra continuidad como especie, ¿no? Básicamente mirando los indicadores de fertilidad humana, cómo afecta todo este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, pues es como el momento coyuntural unido a las demás amenazas
que podemos pues, intervenir, ¿no? Es el momento, ¿no? La pregunta muy puntual sería, en su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de cerrar esta brecha o disminuir esta brecha entre la identificación de un problema de este talante con la generación de política pública, ¿no? Generalmente las normas se dan décadas incluso, ¿no? Después de que se identifica un problema y en este lobby continuo de que mientras se genera la ley, ¿no? O el convenio o las diferentes intervenciones en política pública, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Y creo que en este momento, pues el tiempo no está a nuestro favor, ¿no? Porque los efectos ya están acá. Entonces, esa sería como la pregunta que ya muy bien nos la aclara, pues a lo largo de la presentación nos ha mostrado diferentes formas como se podría blindar el convenio, ¿no? Pero desde su perspectiva, ¿cuál sería como ese punto clave? Es importante, lo resaltaría dentro de nuestra cancha, ¿no? Desde la salud pública, ¿no? En la traducción de, no sé, digo yo, el conocimiento, por ejemplo, de la población general, en impulsar biomonitoreo poblacional, ¿no? No sé, ¿qué opina usted al respecto? Gracias. Sí, gracias. Pues algo que creo que es importantísimo y que yo la verdad sí celebro muchísimo que el instituto esté interesado en estos temas relacionados con el plástico, es que desde la formación en las maestrías podamos incluir este tema. Yo estuve en la maestría de salud pública con área de concentración en salud ambiental y este ejercicio de salir a hacer un diagnóstico de salud pública a las comunidades es algo que, bueno, que además de que nos enriquece muchísimo, que aprendemos a trabajar en trabajos, en equipos multidisciplinarios, creo que ahí es una oportunidad importantísima poder incluir la variable de plásticos en nuestros ejercicios de observación, en nuestras encuestas, en nuestras entrevistas, ¿no? Empezar a incluir ahí, y esto nos va a generar mucha información de lo que realmente está pasando en las comunidades, ¿no? O sea, obtener información de fuentes primarias, ¿no? Creo que es importante, eso nos va a dar como mucha oportunidad de saber por dónde empezar a abordar este tema. Ese es uno, ¿no? Otro que creo que el instituto o los estudiantes, las estudiantes, formar, no sé, equipos o grupos de especialización o de estudio o de lectura de este tema y con el plan de generar información, notas informativas, resúmenes ejecutivos para poder compartirlo con las autoridades, ¿no? Creo que las autoridades y las tomadoras de decisiones necesitan mucha información, necesitan mucha información. La industria les da mucha información, pero pues industria, o sea, la información que reciben obviamente es para favorecer los intereses comerciales, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos organizarnos para generar esta información mexicana, nacional, de lo que está pasando en nuestros territorios y poder acercarnos a los grupos, no sé, imagino la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, la Comisión de Senadores en la Comisión de Salud también en la Cámara de Senadores, o a nivel local, ¿no? En la Comisión de Salud en los congresos locales, directamente con la Semarnat, no sé, creo que necesitamos establecer una estrategia de incidencia política en materia de plásticos, porque pues se está generando mucho conocimiento aquí en el instituto, ¿no? Todas las tesis, los PTs, todos los proyectos. Creo que esto tendría que ya incidir o que tratemos de incidir o que llegue esta información a los tomadores de decisiones y presionar, ¿no? Entrar en contacto con las comunidades afectadas que habitan estos territorios colapsados por plásticos y estar siempre muy alertas, ¿no? A todas estas trampas que nos pudiera poner el sector comercial o industrial para que luchemos por
siempre tener una ciencia libre de conflicto de interés y que trabajemos en favor de los derechos humanos y de la salud y de los ecosistemas. Son como varias ideas que se me ocurren ahorita. Buenísimas, Larisa. Creo que tienes toda la razón y por ahí hay que ir trabajando porque, pues sí, la primera parte será dar a conocer, ¿no? Este problema que, pues sí, pasa mucho, ¿no? Desapercibido, se queda solamente como esta parte ambiental, como hemos comentado en esta sesión. Entonces, pues muchísimas gracias por todas estas respuestas que también han estado pues muy interesantes y pues complementar, ¿no? El trabajo que puede hacer el instituto en este sentido. Entonces, pues creo que ya vamos a dar por terminada esta sesión. La vamos a subir esta grabación porque, bueno, se ha grabado esta sesión. La subiremos al canal de Salud Planetaria para que ahí puedan consultar si tienen alguna duda o quieren volver a, ¿no? Ver alguno de los materiales o de estos comentarios que se han realizado. Y pues muchas gracias, Larisa. Esperamos pues seguir, ¿no? De hecho, en contacto para dar seguimiento a este importante tema. Muchas gracias a los que se conectaron y muchas gracias a los que están por ahí presenciales acompañando a Larisa. Muchas gracias. Gracias, gracias.